¿Alguna vez han pensado cuál es la relación entre diseño y educación? Pareciera que el diseño, por tener su origen en las artesanías y en la producción de los objetos cotidianos, carece de un cuerpo teórico. Sin embargo, esto no es así. El diseño, al igual que la ingeniería, la arquitectura, la medicina, tiene un cuerpo teórico, el cual se ha construido a través de los saberes y la reflexión de esa práctica cotidiana. Nos encontramos en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, para hablar de este binomio tan importante que es educación y diseño. Pero antes de comenzar, los invito a que demos una vuelta sobre esta cápsula que hemos preparado. Acompáñenme. En todas las sociedades, la necesidad de educación es fundamental e históricamente ha ocupado a sus miembros en esfuerzos por brindar a las nuevas generaciones herramientas que faciliten el desarrollo de los pueblos. Garantizar la educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral es prioritario. Debido a ello, se han realizado mejoras basadas en esta visión de diseño, donde en estados como Guerrero y Veracruz se han destinado recursos materiales como mesas trapezoidales, pantallas, proyectores y sistemas de ventilación con el objetivo de optimizar y dignificar los espacios escolares que lo necesitaban. En este ámbito sobresalen también los centros de atención múltiple, CAM por sus siglas, escuelas totalmente equipadas con rampas, asideros, puertas amplias y de fácil acceso para estudiantes con discapacidad, los cuales están siendo referente en esta área de diseño de espacios educativos. Los retos en la educación son muchos, sin embargo, implementar estos diseños en el aula de clase mejoran el aprendizaje y preparan a las siguientes generaciones de México. Estamos de vuelta en Diseña México. El día de hoy nos acompaña Adolfo Rodríguez de la Oficina de la UNESCO en México, la doctora María Eugenia Rojas de la Universidad Iberoamericana y el doctor Óscar Salinas del posgrado en Diseño Industrial. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy a esta entrevista donde hablaremos del diseño, la educación y la innovación. Gracias a ti por la invitación. Un placer que nos acompañen. Adolfo, el mundo ha cambiado recientemente desde la pandemia. Es un mundo desafiante, un mundo muy diferente al que teníamos. ¿Cómo ves tú el contexto actual de la educación superior en México? Bueno, es un contexto prometedor y al mismo tiempo complejo. En política, básicamente, se está asumiendo tanto esta complejidad como estos retos con un programa del 2026 a 2030. Es un programa nacional de educación superior que pretende atajar varias cosas. Uno, la desigualdad regional, porque Chiapas, Guerrero y Oaxaca tienen en promedio menos estudiantes de educación superior que el resto del país. Entonces es un problema regional. También hay otro problema de financiamiento, porque hay una situación en el mundo que es la demanda de la juventud por mejores espacios de educación y empleo. Eso también se refleja en México y por eso el gobierno federal ha insistido en abrir más escuelas de media superior y financiar más a las universidades. Entonces el segundo reto es la financiación y el tercer reto es la transformación propiamente de las universidades y las instituciones de educación superior frente a los desafíos de la tecnología. ¿Por qué se está modificando tanto los perfiles de las carreras, el modo de enseñar, de aprender y también el empleo que pueden lograr los egresados una vez que salen de la universidad, ¿no? Entonces tenemos un reto propiamente de las universidades en cuanto a su identidad, su forma de trabajo, sus contenidos, sus perfiles, su misma estructura organizativa y también un reto de financiamiento y un reto político y de equidad en el país. Eso es a grandes rasgos lo que tenemos, pero eso no se diferencia de lo que está ocurriendo en el mundo, porque en el mundo en la última década creció la matrícula de educación superior, imagínate, de 100 millones de estudiantes a 240 millones en 10 años. Quiere decir que necesitamos enfrentar esta demanda de las juventudes
Y en el mundo se va a transitar hacia el 2030, más o menos en que la mitad de los estudiantes de educación superior estén en carreras híbridas Ok. o totalmente en línea. Y eso, bueno, abre también muchas posibilidades de estudio, de reconversión pedagógica y también de repensar las carreras que se imparten, Por ¿no? supuesto. En términos de diseño y de industrias creativas, pues más o menos en México hay un 10% de estudiantes que estudian carreras de diseño, de artes, etcétera. Ok. Necesitamos aumentar esa matrícula para que pase del 10% por lo menos al 30% Mira. y podamos tener toda esta reconversión, pero no solamente en términos conceptuales, sino también en número de estudiantes, en oportunidades, en carreras, en equidad regional, en equidad de género, etcétera. Ese es a grandes rasgos lo que podría decirte de los retos que estamos enfrentando en la transformación de la educación de los últimos 10 años para acá, incluido, por supuesto, este hito de la pandemia. Claro. Oye, pues Sí. muy interesantes los datos y asombrosos y todo un reto, ¿no? Sí. Maru, en base a lo que ha dicho Adolfo, entonces el contexto ha cambiado, es muy diferente. ¿Cómo se están formando las nuevas generaciones de los diseñadores? Bueno, yo lo que te podría decir es que yo creo que sí estamos en un momento de reconfiguración estructural. Precisamente esta semana que cerramos el semestre, platicaba con mis estudiantes de que hace 4 años que ellos entraron, no habíamos visto este escenario en el que ellos egresan. Entonces, el avance está siendo tan fuerte por la entrada precisamente de la inteligencia artificial, entre otras muchas cosas, que nos agarró como en curva, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo que tenemos que hacer? Yo creo que tenemos que trabajar con diferentes dimensiones, ¿no? Una es la dimensión técnica, es preparar a los estudiantes a hacer un uso crítico, consciente de estas nuevas tecnologías. O sea, obviamente ellos tienen que saber su potencial. Si bien la inteligencia artificial te puede generar muchísimas imágenes en cuestión de segundos, eso no sustituye ni va a sustituir nunca el pensamiento proyectual, el pensamiento crítico. O sea, los estudiantes tienen que estar preparados, nosotros tenemos que preparar a los estudiantes para el uso de esas tecnologías, pero también para ser sensibles ante lo que es, distinguir entre lo que es pertinente, entre lo que es viable, entre lo que es necesario. No se trata nada más de generar y generar. Entender las necesidades de los usuarios, que eso ha sido siempre, esto no es de ahorita, ¿no? Pero haciendo uso de esas nuevas herramientas. Yo creo que la gran ventaja que nos da la inteligencia artificial es que podemos ser más eficientes en tareas que antes nos llevaban más tiempo, pero eso no descarta el reto de formar este pensamiento crítico, esta conciencia ética, que sepan pues respetar la autoría, generar sus propios proyectos y solamente apoyarse en la inteligencia artificial para ser, insisto, ser más eficientes y buscando siempre el enfocarse a cómo mejorar la sociedad a través del diseño, que eso también ha sido un objetivo de todos los diseñadores siempre, ¿no? Más o menos por ahí. Por Entonces, supuesto. Muy bien, Maru, muchas ahorita gracias. complemento. Sí, no, interesantísimo. Doctor Salinas, el diseño tiene su origen, depende a quién le estemos leyendo y lo que estemos viendo de teorías, pero todos coinciden en que el diseño tiene su origen en parte en las artesanías y en los objetos que nos rodean todos los días, ¿no? Esto provocó que muchas veces los saberes se transmitieran de generación en generación. Sin embargo, cuando se empieza a documentar y se hace una acción reflexiva sobre lo que hace un diseñador, se va creando un cuerpo teórico y una disciplina. En este sentido, ¿cómo ves tú el contexto de la investigación en diseño en México? O sea, los SNI que tenemos, las investigaciones que están haciendo, particularmente por todos los años que has estado en la universidad y por todos los años que has estado al frente del posgrado de diseño industrial. Sí, Julio. Mira, hoy estamos viviendo, como ya lo han dicho, vivimos en un mundo complejo, cada vez más complejo. Y esa posición dentro del medio del diseño y
relacionado con la educación de los jóvenes, ¿no? A futuro, sí están presentando una serie de retos que son a veces no solo complejos, muy difíciles para la gente nueva que está en todo esto. Evidentemente, a mayor conocimiento y mejores experiencias van a responder mejor, ¿sí? Porque la investigación durante muchos años pues, se hablaba por ahí de que alguien estaba investigando o quisieran investigar, pero en realidad eso era pues, realmente poco en relación a lo que realmente estaba esperando el país, ¿no? Los diseñadores en el posgrado, por ejemplo, creo que ahí es donde mejor se están preparando para la investigación, ¿sí? Desde diferentes puntos de vista, es gente, por ejemplo, si la comparamos con los jóvenes que están empezando una carrera de diseño industrial en la licenciatura, estos tienen un conocimiento y han vivido unas experiencias que los sitúan en otro medio, ¿sí? Y entran precisamente al posgrado porque ahí están esperando realmente acabar de manejar las cosas que les permitan relacionarse mejor con esta sociedad tan compleja. Entonces, por eso empezó el posgrado a aparecer a fines del siglo pasado, ¿sí? No existía en México, empezó a aparecer y precisamente con esa búsqueda que teníamos todos nosotros, ¿no? Sí, es un momento en que se tienen que adaptar a las nuevas posibilidades, ¿no? No quiere decir que el diseño no esté funcionando, está funcionando, pero el diseño como profesión, ¿sí? Ha tenido que también readaptarse en su relación con la sociedad o las sociedades, porque también el momento que vivimos ha colocado a los diseñadores frente a un mundo, decía yo, muy complejo, pero que está muy cerca de nosotros. Con la nueva tecnología que tenemos, la digitalización, las computadoras, etcétera, ha hecho que los diseñadores empiecen a actuar de una manera totalmente diferente a como anteriormente se había manejado. Si quieres, lo seguimos comentando. Esta entrevista está siendo muy educativa, muy interesante todo lo que se ha abordado, pero debemos hacer un corte. Estamos en Diseña México, en el MOAC. Regresamos. Manténganse, por favor. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos platicando con Adolfo Rodríguez de la Oficina de la UNESCO en México, Maru Rojas de la Universidad Iberoamericana y Óscar Salinas del posgrado en Diseño Industrial. Adolfo, hace un momento mencionaste algo muy interesante, que lo que ustedes consideraban es que el 10% de las gentes que están estudiando una carrera superior están en el ámbito de las industrias creativas, pero que lo quieren elevar al 30%. ¿Por qué es eso? Tiene muchas razones, pero voy a hablar de lo estrictamente económico primero. Hay ahora, desde luego, metas relacionadas con el empleo digno a nivel mundial que están siendo puestas en cuestión por todos los problemas y desafíos que tenemos a nivel mundial. Okay. El cambio climático, la migración, las tecnologías, la guerra, etc. ¿Y qué es lo que sí tiene una proyección hacia adelante en términos de educación superior? Las tecnologías. Entonces ahí tenemos una buena cantidad de estudiantes que están prefiriendo irse a las carreras de tecnología porque allí ven futuro, y lo cual está muy bien. Y se prevé que de aquí al 2030 se creen 100 millones de nuevos empleos en tecnología. Y por eso, por supuesto que los chicas prefieren irse hacia allá. Sin embargo, hay un desafío que es que de esos 100, 80 se van a perder por cuestiones de la automatización. Es decir, vamos a ganar 100, pero 80 las perderemos. Y entonces podemos ver noticias todos los días de cómo, por ejemplo, en el plano educativo, en el plano del diseño editorial, etcétera, se están perdiendo trabajos por la automatización de ciertos procesos. Incluso la creación académica también está perdiendo ahí. Entonces, ¿qué pasa con las industrias creativas? Que se prevé que generen 30 millones
No los 100 de la inteligencia artificial, pero sí 30 en términos de empleos creativos, relacionados con el arte, la cultura y el diseño, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aumentar el número de estudiantes que estudian temas relacionados con las artes, con la industria creativa, y sumarlos a la automatización. Ok. De manera que no, en lugar de tener 80 que se pierdan, podamos tener 50 que no se pierdan con las industrias creativas. Es una importancia económica, pero también es una importancia de sentido, porque necesitamos reimaginar el mundo. Sí, totalmente. No solamente es el tema de cuánto dinero o cuánto empleo hay, sino cómo vamos a repensar nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestro entorno, nuestra relación con los demás, las experiencias, los objetos con los que vivimos todos los días, el gasto energético, la crisis ambiental. Entonces el diseño y las industrias creativas tienen la misión tan sencilla de reimaginar el mundo. Totalmente. Y la UNESCO en ese sentido está impulsando algo que se llama la educación cultural y artística como un eje de transformación educativa de todas las, desde inicial hasta superior. Fíjate. Entonces, bueno, es una invitación a todo el mundo, desde el 2024 lo estamos haciendo, de que adoptemos una educación cultural y artística en todas las carreras Ujú. y especialmente en las carreras que tienen que ver con las industrias creativas. Esas son las razones. Qué buen reto, qué Ujú. buen reto. Maru, el que cambie el contexto, como lo acaba de explicar Adolfo, también implica un nuevo perfil de profesores, ¿no? Un nuevo perfil de profesores y un tema donde tú has trabajado muchísimo es en diseñadores emprendedores, ¿no? Ahí también es un tema que has abordado muchísimo. ¿Cómo vincular eso con lo que acaba de mencionar Adolfo? Bueno, a mí me encanta escuchar lo que dijo Adolfo, de que hay un impulso por parte de nuestro gobierno y de la UNESCO para para las industrias creativas, porque creo que a muchas personas nos gusta muchísimo crear, ¿no? Y el diseño, el poder transformar los materiales, el poder, pues literalmente diseñar nuevas soluciones o experimentar y explorar y crear formas es algo que nutre mucho al ser humano y que le gusta mucho nos gusta mucho a las personas y que te aleja justo de estas pantallas, ¿no? Y en donde la inteligencia artificial se puede volver un aliado. En ese sentido, bueno, primero, qué bueno escucharlo, y segundo, el papel del profesor, creo que lejos de desaparecer, va a ser cada vez más necesario, porque necesitamos ser diseñadores de experiencias de aprendizaje que realmente ayuden a los alumnos a potenciar sus habilidades y que en ese sentido ser conjunto con ellos curadores del conocimiento, porque la inteligencia artificial te puede arrojar miles de soluciones y miles de alternativas, pero realmente ¿cuáles son viables? ¿Cuáles son pertinentes? ¿Cuáles realmente están aportando? Hay que ayudarlos a desarrollar ese pensamiento crítico, a también esa conciencia ética, ¿no? Y a distinguir para que no se vuelva la producción del diseño no se vuelva todo homogéneo al usar estas herramientas. Entonces sí tenemos un reto muy, muy fuerte de saber qué enseñar y cómo enseñarlo, con qué estrategias pedagógicas y además este acompañamiento, ¿no? Y en cuanto a la última pregunta, la última cuestión del emprendimiento, como dices, Julio, acabo de hacer una investigación y la verdad para mí los resultados que obtuve son muy, muy esperanzadores, porque lo que veo es que en México hay un ecosistema creativo muy fuerte, una comunidad de diseñadores que se apoya, que se acompaña, que se comparte. En México hay una enorme riqueza por nuestros artesanos que también lo mencionaron ustedes, que otros países no tienen y México sí tiene, y entonces eso hace que los emprendedores puedan acudir a muchos oficios para generar innovación y generar sus propios emprendimientos y bueno, de verdad hay muchas oportunidades. Y si no me quiero exceder de tiempo. Muy bien. Oscar, tú perteneces a Iberoamérica Diseña, que es un movimiento muy interesante generado en Madrid y que agrupa a muchos países latinoamericanos.
Esto te ha permitido ver el diseño desde otras latitudes. ¿Qué ves en el diseño mexicano que nos pueda distinguir de esos diseñadores en Brasil, en Argentina, en Chile? ¿Qué ventaja nos ves? ¿Cómo nos ves a nosotros? Bueno, parece que uno decía, no sé de dónde salió esto, pero la cultura en México, cuando ponemos sobre la mesa todos los proyectos que nos llegan de Iberoamérica, o sea, toda América Latina y España y Portugal, sí, hay una parte que somos similares. Es una región que se ha desarrollado de manera parecida en todos los ámbitos, pero también, por otro lado, reflejan algo que es muy importante, que es la cultura, ¿no? La cultura de todos estos países. Y México, en eso podemos estar contentos. O sea, tenemos una cultura que realmente se ha desarrollado de una manera potente, diría en algunos casos, que se necesita trabajar con ellos. Hemos hablado de los artesanos, por ejemplo. Sí, claro que sí. Y muchos diseñadores están empezando a manejar de esa manera. Podríamos decir que no los perfiles de los diseñadores están reconvirtiéndose de acuerdo a cómo se está moviendo el mundo, ¿no? Y ahí es donde vemos estas cosas. Pero es muy importante lo que se está haciendo porque es esa reunión de iberoamericanos cada año, ¿no? Creo que es muy importante porque estamos aprendiendo a partir de nuevos conocimientos y nuevas experiencias que manejan nuestros amigos, nuestros colegas en todos estos países y México, hablando específicamente de nosotros, está recogiendo ese conocimiento para utilizarlo posteriormente. Muchas gracias por tu respuesta, Oscar. Muy interesante. Esto nos permite ver cómo el diseño crea una identidad y cómo algo que distingue al diseño mexicano sobre otros diseños es todo el bagaje cultural que tenemos. Pues Adolfo, Oscar y Maru, muchísimas gracias por sus reflexiones, por sus pensamientos, sus puntos de vista sobre esto importante que es el diseño y prácticamente la educación. Me quedo con esto que dijo Adolfo, que es muy interesantísimo. Nos queda por diseñar un nuevo mundo, ¿no? Nos enfrentamos a un mundo muy diferente y se van a requerir más y mejores diseñadores para diseñar ese mundo, ¿no? Entonces, queda claro que en las instituciones tendremos que hacer investigación, en las instituciones tendremos que reflexionar sobre el papel del docente, lo que se están enseñando a los alumnos, y creo que ese es un tema interesantísimo. Entonces, les agradezco muchísimo esto que nos han mencionado, mil gracias, y nosotros continuamos, pero antes de despedir a nuestros invitados, queremos invitarlos a que vean una cápsula que se grabó en el Laboratorio de Textiles del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la UNAM, el CIDI, donde veremos el trabajo del profesor Daniel Gutiérrez. Continuamos. Soy Daniel Gutiérrez y soy el profesor del área de textil y moda aquí en Diseño Industrial en la UNAM. Los alumnos deben de conocer los diferentes materiales que existen y cómo es que los puedes manipular. Hay diferentes laboratorios. Los laboratorios son laminados, metalmecánica, madera, cerámica, etc. Y uno de ellos tiene que ver con textiles. Ellos tienen que conocer los procedimientos de manipulación de estos materiales y lo que hacemos son unos ejercicios básicos en un principio para que conozcan cómo es que puedes manipular estos materiales, ¿no? Se analizan obviamente los esfuerzos mecánicos, cómo los ensamblas, qué es lo más adecuado para pegarlos o unirlos. Y en unas etapas posteriores se dan materias que tienen que ver con optativas, son optativas universales, donde ellos pueden escoger estas materias y pues desarrollan objetos más complejos. Regularmente hacemos prendas y complementos como objetos terminales. En este laboratorio de moda lo que hacemos es básicamente diseño. El pretexto del diseño es los ensambles de materiales flexibles, donde podemos desarrollar complementos, bolsa, calzado, casas de campaña, chalecos antibalas, básicamente todo lo que tenga que ver con materiales flexibles. Y últimamente hemos desarrollado proyectos que tienen que ver con moda.
desde luego hay que justificar todo lo que hacemos. En moda, igual como en cualquier área del diseño industrial, de hecho la moda es una parte fundamental del diseño de objetos. No puedes desligarte de la moda. Pareciera que es banal, pero de alguna manera es un área muy importante que se debe tomar con seriedad. Si tienes que analizar tendencias, tienes que analizar usuario, las formas, y el objeto no es una cuestión estética, es una cuestión como de estrategia comercial. En este episodio de Diseña México hemos visto la relación entre educación y diseño y cómo esto moldea nuestra vida diaria. Escuchamos nuevas tendencias educativas, el papel que está teniendo la inteligencia artificial en la educación, los nuevos perfiles de los profesores, hacia dónde se está dirigiendo el mundo, y queda claro que tenemos todo un mundo y un futuro por diseñar. Algo importantísimo para las industrias creativas. También escuchamos lo que se está haciendo y cómo vamos a transitar hacia una economía creativa. Soy Julio Frías, esto es Diseña México, y no olviden que el diseño es un elemento estratégico que nos permite tener una mejor calidad de vida. Hasta la próxima. Muchas gracias.